Hola a todos, bienvenidos a Sigue Hablando que estamos soñando, el podcast de la Fundación Soñar Despierto. Para los que no nos conozcáis, somos una fundación que a través del voluntariado trabajamos para que todos los niños y niñas que todavía crecen en centros de acogida mientras esperan una familia tengan las mismas oportunidades que el resto de niños y niñas. Y bueno, hoy nos hace muchísima ilusión estar aquí, no solo porque la plataforma de infancia haya decidido contar con nosotros, sino porque además es la primera vez que realizamos una entrevista en directo y con público. Hoy vamos a escuchar la historia de Gia. Es una historia de acogimiento familiar que nos demuestra no solo qué sucede cuando las cosas se hacen bien desde la administración, sino con la que creo que también vamos a poder aprender qué se puede mejorar para, como decía Nuria, todos esos niños que a día de hoy todavía viven en centros de acogida, más de 17.000, mientras esperan conseguir una familia. Y bueno, ya nos metemos de lleno en la entrevista. Gia, para los que no tienen la suerte de conocerte, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy Gia Benzadi. Tengo 21 años actualmente. Me acogieron con 6 años y bueno, llevo con mi familia desde ese momento. Actualmente estoy en cuarto de carrera de Educación Social, pues porque al final me acabo llamando un montón. Y bueno, pues eso. Gia, preparando la entrevista contigo, nos contaste lo fácil que fue al principio, ¿no? tu primera experiencia con el acogimiento familiar, por así decirlo. Al final eras una niña muy buena, que llevaba muy bien los estudios, que tenía muy buen comportamiento, hasta que llega la adolescencia. Cuéntanos, ¿qué crees que hay detrás de esas actitudes en la adolescencia? Pues a ver, como bien habéis dicho y dije en mi testimonio hace unas semanas, pues cuando era pequeñita, en el primer momento de entrar a la familia de acogida, pues hubo como una sobreadaptación, digámoslo así. Era como pues muy fácil aparentemente, acataba muy bien las normas, estaba como muy bien adaptada, pero una vez pues fue avanzando la experiencia de acogida, y ya llegando a la adolescencia, pues hay que tener en cuenta que una adolescencia normal pues ya es complicada porque pues eso, junta de emociones, de hormonas, pues suele ser complicada, pero encima con una situación pues vital como más complicada, pues es como se vuelve una situación mucho más complicada de llevar y vas pues sacando cosas que no sabías que tenías dentro y que no sabías pues porque tan pequeño nadie te sabe explicar, ¿no?, la situación, nadie te enseña que vas a tener que vivir un proceso como de duelo un poco complicado, que pues en un primer momento para una persona que tiene 6 años pues es incomprensible, pero una persona que ya cumple igual los 14, los 15, pues se va abriendo ahí una mezcla de muchas cosas y emociones pues que no le das explicación. ¿Crees que detrás de toda esa sobreadaptación podía haber como algún tipo de miedo al rechazo y demás? ¿O simplemente que eras muy pequeña y que no tenías tan interiorizado lo que estaba pasando? Creo que es una mezcla de ambas, o sea, es una mezcla de que tienes un miedo a volver a sentir ese rechazo, que creo que en muchos menores nace pues como del primer rechazo, aunque no sea rechazo de la familia biológica, pues tienes ese temor a que se vuelva a dar con la familia de acogida. Y creo que eso fue en gran parte lo que hizo pues eso, esa sobreadaptación primaria, pero también como las ganas de querer igual formar parte de algo y sentirte parte de algo por fin, como, joder, tengo muchas ganas, ¿no? Una de las cosas ya que más nos gusta de tu historia es que fuiste acogida muy prontito. Como sabemos todos los que estamos aquí, bueno, pues no debería haber ningún niño de menos de 6 años creciendo en centros de acogida, aunque a día de hoy haya más de 1.200. A pesar de ser tan pequeñita, ¿tú recuerdas algo de ese proceso, ese momento en el que pasas de vivir en un hogar a vivir con una familia acogida? Pues es verdad que visualmente igual no recuerdo tantas
cosas de esa transición, pero sí recuerdo igual los sentimientos más. Pues igual de antes de pasar a mi familia de acogida, recuerdo un poco más el sentimiento, pues esto, de la no pertenencia, del no sentir ese cariño, estar un poco igual perdida por no tener como un referente fijo, de gente que viene y va, técnicos, que hay un trabajo increíble detrás de todo eso, pero obviamente no te da esta estabilidad y este afecto que te puede dar una familia de acogida. ¿Qué papel crees que tuvieron educadores o personas que en ese momento estuviesen en tu vida en todo ese momento de transición entre el hogar y... O sea, ¿hay alguna figura de referencia que tú digas, recuerdo a una persona que me ayudó en mi transición o que se empeñó en que yo saliera en acogimiento? O... Sí. De hecho, hay como varias personas que las tengo como muy presentes en todo este proceso. Primero los educadores que tuve en su momento en mi hogar, que sí que a pesar de pues, muchas veces falta de recursos y precariedad laboral, estuvieron ahí pues, intentando como sacarme adelante y darme una oportunidad diferente, pues, en este caso familiar. También recuerdo ya en familia de acogida, porque ahí también hay un proceso que tela, la figura del psicólogo fue increíblemente necesaria, sobre todo lo que me decíais en la adolescencia, que encima, o sea, puso voluntad, esfuerzo, tiempo y trabajo y pues puso más de lo que tenía que poner, de hecho, y eso me ayudó un montón, la verdad. La tengo muy presente. Qué bueno, ahora seguiremos hablando del papel de estos profesionales, pero a mí antes me gustaría hacerte una pregunta. Al final aquí todos sabemos lo importante que es en todo el proceso del acogimiento familiar mantener los vínculos con la familia, con las familias biológicas. ¿Qué papel jugaron en tu caso las visitas? A ver, supongo, obviamente, hay que diferenciar entre las familias, porque, o sea, cada una es de su padre y de su madre, y pues cada niño es verdad que tendrá una necesidad concreta y pues no hablo como en nombre de nadie, pero en mi caso es verdad que mi madre no era una figura muy estable y a mí muchas veces me trasladaba como inestabilidad. Entonces, es verdad que considero que es una parte crucial de todo el proceso el poder tener como estas visitas, porque joder, al final es parte de tu historia, ¿no? Y pues te cueste más o menos, lo veo como una necesidad muy grande para al final como entenderte más a ti mismo y acabar como creando tu identidad. Pero es verdad que en algunos momentos es muy desestabilizante, pero bueno, para eso están las figuras como el psicólogo, para ayudarte. ¿Cambiarías algo de cómo se gestionó en este caso las visitas contigo o crees que hay algo que se podría mejorar en ese sentido? Creo que en este aspecto considero que habría que mejorar la figura de los técnicos, o sea, no los técnicos en sí, porque es verdad que hay un montón de trabajo detrás, pero creo que muchas veces igual por falta de recursos o la precariedad laboral que os había hablado, pues a los técnicos muchas veces se les cambia de un sitio a otro, de un expediente a otro, de un caso a otro, y al final igual en un periodo de tiempo más o menos corto tienes a 3 técnicos. Entonces imagínate si ya cuesta esto de estar ahí visitando a tu familia biológica y luego yéndote a tu casa de acogida, ya es doloroso como el cambio y te cuesta como ponerlo en un lugar en tu cabeza, pues si además le añades la inestabilidad de los técnicos propios, pues es un poco...
Cuando preparábamos la entrevista contigo, hablábamos mucho de que en todo este proceso de crecimiento, tú en todo momento, y hoy lo estás haciendo otra vez, ponías muy en valor el papel del psicólogo, ¿no? De la figura de un psicólogo. Y de hecho, siempre hablas de que hizo más de lo que tenía que haber hecho en algún momento. ¿Puedes hablarnos un poquito de esta parte? Bueno, sí, me ayudó un montón, hizo mucho más de lo que tenía que hacer, dedicó mucho tiempo que no tendría por qué haber dedicado, porque en teoría había un momento en el que ya eso tenía que cerrarse, que ya no podía ir pues, a terapia. ¿Hablas de la mayoría de edad? Sí, sí. Pero yo en ese momento no estaba ni mucho menos preparada para dejar la terapia, porque con 18 años es que todavía no eres nadie, te queda mucho por delante, te queda mucho proceso que hacer y es que no haces nada. Entonces él estuvo ahí y él me dijo que no pasaba nada, que lo que hiciera falta, que el tiempo que hiciera falta, y estuvo ahí hora semanal, que no faltaba nunca y muy bien, la verdad, hasta hace no mucho, de hecho. Nosotros solemos terminar nuestras entrevistas con una pregunta que es la que además da nombre al podcast, que como bien sabéis se llama Así hablando que estás soñando, y es, Gia, ¿de qué temas crees que tenemos que seguir hablando? Pues igual suena así un poco simplón, pero yo os diría que considero que es súper importante que sigáis por la misma línea, porque creo que es un tema que está muy invisibilizado, que casi nadie tiene conocimiento sobre esto, y considero muy importante que al final niños como yo, que han sido acogidos o que no han podido llegar a ser acogidos, pues tengan este espacio para poder contar su historia, para poder ser escuchados, porque creo que hace un montón de falta pues sentirte escuchado y validado igual. Y también considero importante que es verdad que se escuchen historias como la mía, que igual pueden dar un rayito de esperanza y que, bueno, lo que se ha hecho bien, sí, pero también considero importante que se puedan escuchar todo tipo de historias, ya sean más buenas o más malas. El otro día sí que me gustaría si pudieras compartirlo aquí, porque cuando hablábamos entre nosotras, sí que nos hablaste de que en la carrera que tú estás estudiando, que precisamente es educación social, no habías oído hablar, estás terminando ya, Sí, ¿no? sí, sí. Y no habías escuchado hablar de todo el tema de la infancia tutelada hasta el otro día. Entonces cuéntanos un poco de Sí, sí. esto. Bueno, eso, estoy en cuarto de educación social y algo que me extrañaba un montón era que en 4 años de carrera no había oído hablar del acogimiento familiar. De hecho, mi grupo de amigas saben de la existencia y del significado del acogimiento familiar porque yo se lo he explicado, o sea, imaginaos. Y eso, yo el otro día, hace semana y media o así, justo en una asignatura que nada que ver, porque es Fundamentos de Psicopatología, trajo la profesora, que es increíble, la verdad, una charla sobre el acogimiento y el duelo que sufren los menores en acogimiento. Entonces las decía el otro día lo importante que había sido para mí un espacio en el que sin yo tener que hablar me había sentido como escuchada, ¿no? Es súper importante, incluso yo. O sea, al finalizar la charla intenté hablar con ella y estaba tan emocionada de, joder, por fin, que casi que ni pude hablar con ella, pero... A mí siempre que hacemos entrevistas me gusta sacar algunas conclusiones y en este caso, viéndote a ti, me gusta mucho quedarme con lo bien que se han hecho las cosas contigo, no solo por parte de la Administración y del hogar en el que estuviste, porque conseguiste salir en acogimiento muy pronto, sino también de las personas ajenas al mismo, ¿no? Tu familia, por supuesto, y también de ese psicólogo que decide estar allí más allá de los 18 años, que es algo súper importante. Y me parece que esto pone en valor el papel que toda la sociedad, no solo los que se dedican al sistema de protección, el valor que tiene la sociedad y la responsabilidad que tenemos todos con los niños que están creciendo en los centros de acogida, ¿no? Y me lleva también a pensar en la importancia de visibilizar que esta realidad existe, porque hay mucha gente que puede hacer
cosas por ellos y que igual no lo sabe simplemente porque no lo conoce, porque, por ejemplo, ahora pues tendremos un curso entero de educación social que no tiene ni idea de acogimiento familiar, ¿no? Entonces, la importancia de seguir visibilizando estos temas. Y nada, ya cuentas con nuestro compromiso al 100%. Seguiremos hablando de infancia tutelada, de acogimiento familiar, intentando dándos voz. Muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio y contarnos tu historia. Y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy. Congresos y eventos como estos al final nos dan esperanza para seguir trabajando y para seguir contando historias de éxito, al final como la de Gia. Muchísimas gracias. Ajá.